Aunque sea, le va a quedar lo de histograma. Abrí el Word. Bueno. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ir al histograma. El histograma es una herramienta que me ayuda a identificar la distribución de un proceso. ¿Está bien? Es una primera herramienta, es la primera herramienta de fundamentalmente estadística. El histograma es una herramienta muy relacionada con la estadística que nos dice cómo está distribuido el proceso y ver si hay una función de distribución característica. ¿Está bien? Básicamente es este de acá. ¿Vieron? O sea, yo acá pongo los valores y me fijo cuántas veces cae en cada rango. Lo deben conocer, básicamente es un diagrama de barras ordenado, donde veo cuántas veces cae un valor en una clase. A eso yo le puedo agregar, como está acá, el límite de especificación inferior y el superior. Entonces podría haber, por ejemplo, si estos fueran diámetros, podría haber, acá pongo la especificación mínima de mi cliente, no sé, 43 milímetros, la máxima 45 milímetros, y me fijo entre 30 milímetros y 50 milímetros en clases cada 2 milímetros, no sé, de 30 a 32, de 32 a 34, de 34 a 36, cuántas veces caen cada una de las mediciones que yo tengo y lo grafico. Entonces podría ver cómo es mi distribución del proceso. Las columnas que estén en el centro, si tienen como una marcada superioridad, eso vamos a decirle tendencia central, y podría ver qué tan apaisado o achatado está mi histograma o qué tan concentrado está. Si está muy achatado voy a tener una dispersión alta, y si está bien concentradito voy a tener una dispersión baja, dispersión o variabilidad. Acuérdense que para describir estadísticamente un proceso es necesario tener en cuenta estas dos dimensiones: algún valor de tendencia central y otro valor de dispersión. Esto lo tienen que tener en cuenta para todo. Muchas veces se dan en cursos, hoy por hoy está el tema de BI, y está buenísimo las herramientas de Business Intelligence, donde nos dan tableros de comando y demás, y es todo un arte diseñar un tablero de comando. A mí me encanta ese tema, y a veces debatimos y me preguntan qué es lo que debe tener, o qué indicador, qué gráfico y demás. Bueno, pueden haber muchas soluciones, pero lo importante para mí es que el conjunto de indicadores, gráficos, tablero de comando, lo que fuere, tanto sea gráficos o el número, tiene que indicar una descripción de la tendencia central, una descripción de la variabilidad y descripción, o variabilidad o dispersión, y además te tiene que dar la posibilidad de comparar en distintos periodos. Si tenés esas tres cosas, estás definiendo bien un proceso, lo estás describiendo bien. Si solo tenés en cuenta la tendencia central o solo tenés en cuenta la dispersión, no te alcanza. Y el histograma es una gran herramienta porque te da las dos. Supongamos, si vos querés definir el proceso y decís, mi tasa de recepción de llamados es de 20 llamados por día. Perfecto, estás describiendo tu proceso. ¿Cumple con las dos? Les pregunto. A ver si alguno se anima. Si yo digo, quiero describir mi proceso recepción de llamados. Estoy en un call center. Y digo, bueno, mi indicador es llamadas por día. Entonces todos los días hago un indicador de llamadas por día. Bueno, hoy tuve 25 llamadas por día, el otro día 40. Bueno, y después al fin de mes agarro y saco un promedio. Digo, en promedio tuve 26 llamadas por día. ¿Alcanza eso para definir el proceso según lo que les dije? No, No tengo en cuenta la dispersión, solamente claro. tengo en cuenta la tendencia central. Bueno, yo podría describir el proceso con un histograma, y ahí sí, vería qué tan alta es la columnita o la barrita que está acá, la que está un poquito más acá, y vería una tendencia central
que debería estar en consonancia con lo que yo calculo con mi promedio. Pero podría no. Entonces de repente capaz que me dice, sí, mi promedio está por ahí, pero esto es súper chato. Y yo tengo variables mínimos que están muy lejanos del promedio y variables máximos que están muy lejanos del promedio. Pero como hay un poquito de cada uno, en el promedio me da ese. Esto es importante no solamente por el histograma, sino para cualquier decisión que tomen a partir de analítica estadística. O sea, siempre tienen que tener en cuenta tendencia central, dispersión y comparación entre periodos. O sea, digo, bueno, puedo tener mi histograma, el histograma 2020 y el histograma 2021, ¿no? O sea, cada uno viendo tendencia central y dispersión, pero además comparándolos en distintas dimensiones temporales. Eso es un análisis bien completo. Bueno, vamos a avanzar un poquito, perdón. Después lo pueden leer. ¿Qué me puedo encontrar cuando veo un histograma? Puedo armarlo y ver esto. Puedo decir, bueno, está centrado y tiene una tendencia a la campana de Gauss, a la distribución normal, ¿lo ven? Hay como una formita parecida. Sí, Por sí, eso se se ve. llama gaussiano. Puedo encontrarlo sesgado a la izquierda. Esto parece más que nada una distribución bimodal o binomial. Tiene una distribución de PERT. O puede estar sesgado a la derecha. Acá, por ejemplo, en el sesgado a la izquierda, vos sacás el promedio de estos datos y te va a dar, ponele, por acá te va a dar. Ahora, la tendencia central, ¿cuál es? Y está sesgada a la izquierda la tendencia central. Por eso, acá fíjate que en esta distribución, si no ves el histograma y te guías por el promedio, le pifiás. Lo mismo con esta tercera. Puedo tener esto, puedo tener una bimodal. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estoy acá con dos picos. ¿Qué se les puede ocurrir? Que hay dos valores que son los más frecuentes. Sí, pero además es una tendencia de que yo probablemente tenga dos poblaciones distintas afectando en el proceso. Esto me está diciendo que yo debería estratificar, debería filtrar, debería decir, acá hay algo que me está dando datos que provienen de dos cosas de naturaleza distinta. Supongamos esto puede ser, refleja mediciones de elementos provenientes de distinto origen. Supongamos que estamos hablando, no sé, de cantidad de, sí, no conformes al día. Y tenés esto, y acá hay cosas distintas. Supongamos que hay dos turnos o dos equipos. Bueno, este será el equipo 1 y este es el equipo 2, que tienen como dos medias y distribuciones distintas. O el turno mañana y el turno tarde, o no sé. Pero acá esto me está diciendo que tenés que estratificar por algo más. Tenés dos poblaciones contribuyendo a los mismos datos y te das cuenta que son dos poblaciones distintas. Como que una trabaja de una forma y la otra trabaja de otra. Como que no se pueden igualar. ¿Se entiende? Después tengo este caso que es el amesetado, donde la tendencia central está erosionada, no hay una tendencia central clara. Como que todos los valores están por ese valor. Está muy, muy asociado a los procesos autorregulados, donde digamos, no está mal que varíe, pero siempre varía de una forma previsible y estandarizada en cada caso. Muy, muy común en procesos que tienen controles automáticos. Pero bueno, ¿qué quiere decir esto? Con la forma del histograma yo puedo sacar conclusiones sobre la tendencia central y sobre la dispersión del proceso. Y esto me puede dar un inicio de empezar a sacar conclusiones. ¿Cómo se calcula? Vamos a ver rápido cómo se calcula el histograma. Y después, obviamente, ustedes lo van a hacer con el Excel o con otra herramienta, digamos. Lo primero que tengo que definir es que el histograma tiene clases. O sea, ven que acá hay una columna, otra. Estas son clases. Y yo digo, bueno, ¿cuántas veces cae un resultado entre tal valor y tal valor?
que es la clase 1, o entre tal valor y tal valor, que es la clase 2. ¿Cómo defino las clases? Bueno, lo primero que hago es calcular el rango. ¿Se acuerdan del rango? Que era el valor máximo y el valor mínimo. Sí, sí. Perfecto, calculo el rango. Anoto ese valor. ¿Cómo saco la cantidad de clases? De una forma, esto es una forma, vos calculás, haces el histograma en el Excel y la cantidad de clases te la calcula de forma automática, con otro criterio. Dependiendo de qué tan grande o qué tan chica sea la clase, va a ser más sensible o menos sensible el histograma. Ya después van a probar. Nosotros lo que tratamos de hacer es que la cantidad de clases sea aproximadamente de forma redondeada la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. O sea, vos tenés, digamos, vamos a poner acá la calculadora. Vos tenés 100 datos, supongamos. ¿Cuántas clases vas a tener? 10. 10. 10. ¿Tenés 54 casos? 54 datos, tamaño de muestra igual a 54, ¿cuántas clases vas a tener? En este Ahí caso, se redondea a 7 o a 8, profe. A 8 digo, ¿qué pasa? yo te voy a decir a 8, pero no va a pasar nada si lo redondeas a 7. Fíjense que acá le ponemos una tabla. Upa. Acá dice... Vamos a ponerlo acá arriba. Fíjense que dice, si tengo menos de 50 datos, la cantidad de clases es entre 5 y 7. Si tenés no sé, 4 datos, no tiene sentido hacer un histograma, ¿no? Pero si tenés 4 datos no vas a poner 2 clases. En ese caso, desestímenlo, no tiene sentido hacer un histograma con 4 datos. Si tenés, no sé, 20 datos, hacelo a mínimo de 5. Igual. Por más de que, digamos, de que 5 por 5 es 25, o sea, la raíz sería menos de 5, hacelo de 5, no lo hagas de menos de 5. Si tenés entre 50 y 100, hacelo entre 7 y 10 clases. Y si tenés entre 100 y 250, hacelo entre 10 y 15. Si lo haces entre estos valores va a estar bien. Si querés ir al exacto, calculá la raíz de n y redondea hacia arriba. Que tampoco es exacto, es el criterio que les damos. ¿Esto para qué es? Para que no sea muy sensible y tengan que calcular un montón, ni tampoco para que sean 2 clases y que sean 2 columnas, que no te dice nada, no te da la variación. ¿Se entiende? Sí, sí se entiende, profe. Un valor súper razonable es la raíz de n. Ahora, si me respetan lo que está en esta tabla, para mí está perfecto. El Excel no te calcula exactamente la raíz de n, te lo hace más o menos. Para mí está bien, digamos, no está mal. Bueno, una vez que tengo el rango y la cantidad de clases, defino los valores límites de cada clase. ¿Cómo lo hago? Básicamente es, tomo el rango que es el mínimo menos el máximo, lo divido por la cantidad de clases que voy a tener, ¿está bien? Y me va a dar el intervalo de la clase. O sea, cuánto es el intervalo simétrico en cada clase. Tomo el valor mínimo, le sumo el intervalo y ahí ya tengo el límite inferior y superior de la clase 1. A eso le sumo el intervalo y tengo la clase 2. A eso le sumo el intervalo y tengo la clase 3. ¿Se entiende? Acá tenemos el rango y h, que es este valor que es el intervalo. Se lo voy a mostrar con un ejemplo. Bueno, eso se llaman fronteras. Acá importante, la marca de la clase es la media entre el valor mínimo y máximo entre la frontera, mejor dicho, de esa clase. O sea, si en este caso, no sé, si es el valor, la frontera mínima es 1, la frontera máxima es 2, en la marca de la clase va a ser 1,5, que es consecuencia de hacer 1 más 2 igual 3 dividido 2. 3 dividido 2, 1,5. Bueno, después de esto,
hago un cuadrito que diga la clase, las fronteras, la marca y cuántas veces aparecen los datos en esa marca. Y lo grafico. Vamos a darles un ejemplo. Tengo estos datos, ¿no? Que son la cantidad de mediciones. Acá tengo la partida, el número de partida o el número de lote. La medición de tracción, el valor, si hice un ensayo de tracción destructivo y me da cuánta resistencia la tracción dio. Acá tengo también partida, tracción. Tengo 420 y 476. Estoy hablando de 56 casos. N igual a 56. ¿Está bien? Saco el rango. Agarro el valor mínimo y el máximo de tracción y los resto. Eso me da un rango de 0,56. Calculo el número de clases. Hago la raíz cuadrada, perdón, son 57 casos. 57 es la muestra. Hago la raíz de 57, me da 7.55, redondeo a 8. Y digo, y voy a calcular el intervalo. Agarro el rango que me dio 0,56, lo divido por 8 y digo, bueno, cada intervalo tiene que ser de 0,07. Lo redondeo a 0,05 en este caso. Podría no redondearlo igual, ¿eh? Me va a quedar un intervalo un poquito más chico al final, pero podría no redondearlo. Una vez que tengo esto, me voy a armar la tabla y digo, bueno, agarro el valor mínimo, que es 1,6, le sumo el intervalo, que es 0,05, y ahí tengo la primera frontera. Fíjense, la clase 1, la frontera inferior 1,6 y la frontera superior es 1,6 más el intervalo, que en este caso es 0,05. Perdón, debería haber dado 1, perdón, acá no lo redondeé a 0,05, discúlpenme. Lo mantuvimos en 0,07. ¿Está bien? Entonces, vean este valor. 1,6 la frontera inferior, le sumo 0,07 y me da 1,67, que es la frontera superior. A este valor de 1,67 lo tomo como frontera inferior de la clase 2, le sumo el valor 0,07, me da la frontera superior de la clase 2, así sucesivamente hasta llegar al máximo del rango. Y después lo que empiezo a hacer es contar. Bueno, agarro todos los valores, me fijo, el primer valor 1,86. 1,86 entra acá, la marca 4. Bueno, un caso para la marca 4. Segundo valor, 1,86. Dos casos para la marca 4. Tercer valor, 1,85. A ver dónde cae. También cae en la marca 4. Y así cuento la cantidad de veces que cae en cada marca. Saco la frecuencia relativa para ver que al final me dé el 100%. Y luego grafico las frecuencias relativas. O sea, gráficos de barra donde esté la frecuencia relativa y en el eje X las clases con las fronteras. Y la marca de la clase. La marca de la clase es, en este caso, el valor inicial, la frontera inferior más la frontera superior dividido 2. O sea, la media, el valor intermedio entre estos dos valores. El valor intermedio entre estos dos valores. Voy al gráfico y veo esto. Acá tengo la clase 1, 2, 3, 4, la frontera inferior, la superior, y cuántas veces cayeron los valores en cada una de ellas. Y veo este histograma. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí, perfecto. Bueno, pueden ver que acá hay una tendencia a la normal, ¿no? Sí. Bueno, lo que sigue adelante, la unidad que viene, antes de ver el TP, empieza a ser la parte de test de hipótesis y control por muestreo de aceptación, donde empezamos a suponer que los datos, o sea, los procesos son normales y ofrecen datos normales. Yo a través del histograma podría empezar a acercarnos a la normal. Si tuviera una cantidad de muestras infinita o cada vez más grande,
poco a poco, si la distribución es normal, debería el histograma ir dándome una forma normal. Y además, si yo saco la integral, vamos a decirlo, del histograma, no sé si se acuerdan de análisis 1 y 2, que cuando yo hacía la integral, lo que hacía era las sumas iterativas del área dentro de la curva. Y entonces yo podría ir haciendo como las áreas de los cuadraditos o rectangulitos, y mientras más chiquitos los hacía, o sea, imagínense, acá las clases las hago más chicas, y me va a dar un cuadrado acá, otro acá. Eso se va a ir haciendo cada vez más tendiente a la formita de la normal. ¿Se entiende eso? O sea que atrás de un histograma hay una normal como encubierta si la distribución es normal. Que yo con el histograma la podría empezar a ver, aunque la veo más como cuadratizada, ¿no? La veo como más robusta, la puedo empezar a ver, pero yo podría inferir que los datos son normales. ¿Se entendió esto que dije? Sí, sí, con intervalos más chicos se acerca más a lo que es la normal. Bueno, por eso es que vamos a hacer esta interacción del histograma hacia la curva normal. Vamos a ver un video primero, que es la máquina de Galton, no sé si la conocen. A ver si anda internet. Por ahora sí. ¿Se puede ver el video? Sí, se ve, profe. Lo va a tirar infinitas veces e infinitas veces va a dar algo parecido a la normal. Y fíjense, son pelotitas cayendo de forma azarosa. Ahí están, fíjense, golpean entre todas, ahí con cosas en el medio, y después se van depositando. Fíjense que van cayendo en columnitas. Esas columnitas podría ser el histograma. Pero de alguna u otra forma, naturalmente este proceso tiene una distribución normal. Porque fíjense, lo puede tirar 10.000 millones de veces y va a dar bueno, alguna vez va a dar algo distinto, pero fíjense que siempre es algo parecido a la normal. De hecho, me contaron que cuando los estadios de fútbol se van llenando, se llenan con una distribución normal. Las personas primero se ponen en el centro y al último se van poniendo las colas. En general hay una distribución normal en muchos de los procesos de la naturaleza diaria, aunque no sean naturales como el llenado de un estadio, que es buenísimo el ejemplo. Está presente en muchas de las cosas que vivimos a diario. Y en otras no, a veces no está presente la curva normal. Pero la normal nos ofrece muchas bondades para hacer análisis estadístico. ¿Por qué? Porque presenta una función de distribución conocida y además, por el teorema central del límite, que no lo vamos a explicar, pero lo vamos a ampliar un poquito más las clases que siguen, podemos aproximar hacia la normal distintas distribuciones. ¿Está bien? ¿Cuándo vamos a poder sacar esas conclusiones? Cuando hay una tendencia hacia la normal. Si hay una tendencia hacia la normal, yo puedo sacar una aproximación y los datos los puedo trabajar como si fueran normales. ¿Está bien? No tengo que perder de vista que es una aproximación, que los datos nunca son 100% normales, o por así decirlo, la población teórica normal nunca la voy a conocer, pero con la muestra que yo me encuentro, la puedo suponer normal y no voy a estar en un error grande. Eso me va a dar muchas bondades para tomar decisiones con el proceso. Puedo partir de un histograma y puedo, si considero que los datos son normales, sacar otro tipo de conclusiones con esa misma fuente de datos. Lo que vamos a ver de acá en adelante, la unidad que sigue, que vamos a hacer test de hipótesis, es una herramienta estadística para sacar conclusiones sobre una hipótesis nula o una hipótesis inicial, a la cual yo voy a confrontar o poner a prueba. Yo voy a decir, bueno, la media de este proceso es 25 llamadas por día.
¿Hasta cuándo? Hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, mi hipótesis nula a refutar es que la media es de 25 llamadas por día. Y voy a hacer un análisis estadístico para ver si tengo suficiente carga estadística para demostrar lo contrario o no. Es muy parecido a esto de es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, la hipótesis nula funciona así. Ese proceso estadístico, que se llama inferencia estadística, yo infiero una conclusión a través de un análisis estadístico, se tiene que basar en supuestos. Y yo no, todos, vamos a arrancar la unidad haciendo test de hipótesis, luego vamos a hacer un test de hipótesis particular que es el control de calidad, donde yo voy a decir, bueno, con este muestreo y esta evidencia estadística, apruebo o rechazo un lote, o sea, parto con la hipótesis nula de que el lote es bueno y puedo refutarlo o no. Si lo refuto, rechazo el lote. Es un test de hipótesis, al fin y al cabo, es un caso particular de test de hipótesis. Pero bueno, yo voy a partir del supuesto de que los datos son normales. Cuando yo haga análisis estadístico con control estadístico de procesos, que es lo que sigue después de muestreo de aceptación, para esto de las cartas de control, donde yo voy a tener un límite superior, un límite inferior, bueno, eso yo lo voy a hacer suponiendo que los datos son normales. Y si no son normales, los voy a aproximar a través del teorema central del límite, que vamos a ver cómo se hace. Pero si yo no tengo, básicamente lo que tienen que tener en cuenta es, si los datos no son normales o no los puedo aproximar a normal, no debería sacar esas conclusiones, las que vamos a sacar ahora dentro de poquito con las unidades que vengo. Muchas veces hay gente haciendo data science y haciendo un montón de conclusiones estadísticas sobre unos datos, y si los datos no son normales, ese modelo que armó no tiene sustento, porque nada te dice que se vayan a replicar en datos futuros. Por eso es importante saber, nosotros lo vamos a dar como por supuesto en las próximas clases, no vamos a hacer test de normalidad, pero hay que entender que previamente al uso de esos datos alguien comprobó que son normales, todos los datos que ustedes van a usar en las clases que siguen. Si no son normales, yo no podría hacer control estadístico o muestreo por aceptación. Los voy a suponer normales, ¿está bien? Sí pueden hacer histograma, ¿eh? A ver, no se confundan, el histograma es otra cosa, es una herramienta gráfica donde la puedo hacer sin ninguna conclusión. Tengo datos, tengo histograma. Esto es para lo que viene. Por eso es que yo quería elaborar eso. Bueno, ahora voy a mostrarles un ejemplito más con el Excel y ya nos metemos en los TPs. ¿Se puede ver mi Excel acá? Sí, profe, se está viendo. Bueno, ¿qué es lo que tengo acá? Yo tengo una tabla de datos que es, los datos se evidencian el tiempo de preparación de pizzas, ¿está bien? En minutos. Con una N de 31, tengo 31 muestras, ¿está bien? Entonces, bueno, básicamente acá tengo todos los tiempos de preparación, ¿está bien? Y bueno, nada, lo que fui haciendo fue armar mi cuadrito, hice la clase 1, la 2, la 3, la 4, saqué el límite inferior y el límite superior, o la frontera inferior y superior, la marca, que es el valor intermedio, y conté, fíjense, con esta fórmula, contar sí, cuántas veces caía en la clase 1, la clase 2, la clase 3 y la clase 4, ¿no? Entonces con esto me armé mi histograma. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? Saqué la frecuencia en aparición, la frecuencia relativa de cada uno y la frecuencia acumulada. ¿Está bien? Bueno, lo que yo les quiero mostrar es que yo puedo, a partir de estos datos, si demuestro que tiene una tendencia a la normal, puedo construir la curva normal de estos datos. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo primero que tengo que hacer es comprobar que tengan una tendencia a lo normal. ¿Cómo? Con un test de hipótesis que se llama Shapiro-Kolmogorov, en honor
a los dos matemáticos que lo plantearon, donde, bueno, básicamente, no vamos a entrar en detalle de esto, pero lo que yo hice es plantear una hipótesis nula, que es, los datos son normales, y voy a parametrizar esa hipótesis nula con un estadístico, que es un estadístico muestral que se llama SK. Lo voy a comparar contra valores de la tabla que me ofrecen estas personas, una tabla donde yo comparo el valor que tengo calculado sobre el valor de tabla. Eso me va a dar un nivel de significancia o p-value. Ya vamos a, todo esto de test de hipótesis lo vamos a ver. Y yo voy a poder decir si contrasto o no la hipótesis nula. Para calcular el estadístico, lo que tenía que hacer era calcular el máximo de este valor. Para calcular este valor necesitaba de este. Básicamente necesité calcular la frecuencia esperada relativa, que es tomando una función de distribución normal. Yo quise ver cuál era la probabilidad de que se tome el valor del límite superior, suponiendo que tengo una distribución normal con esta media y este desvío estándar. O sea, simulé la función normal, la simulé, y le puse un valor, tengo que ponerle por la metodología el valor del límite superior, y me da una frecuencia o una probabilidad de que ocurra ese valor. Lo que hago después es restar la probabilidad de la frecuencia, digamos, de la frecuencia obtenida por el histograma menos la frecuencia relativa de la distribución normal, y analizo la diferencia, ¿no? Fíjense, acá da prácticamente 0, acá da un poquito más. Bueno, la diferencia más grande, que es el peor de los casos, la tomo como mi estadístico, y si por el nivel de muestra que tengo no supera el estadístico por tabla, acepto la hipótesis nula o H0. Porque quiere decir que por tabla tengo una diferencia entre lo calculado por el histograma y lo calculado simulando una normal, menor a lo que ellos consideraron por tabla que puede ser la variación máxima. El nivel de significancia lo vamos a ver bien en la clase que viene, no se hagan problema, pero entonces yo comprobé acá que esta distribución de 31 datos podría ser considerada como normal. Entonces calculé el histograma, que me da algo así, ¿está bien? Este es el histograma con las clases que tengo, conté las frecuencias, y como comprobé que los datos podrían ser normales, a través del test de hipótesis, lo comprobé, no es que lo supuse, grafico la normal. ¿Y cómo grafico la normal? Bueno, tuve en cuenta esta función. La función normal, a ver si alguno está con el micrófono, fíjense si... Ah, perdón, es el video este. ¿Dónde está? La función normal tiene una función de distribución acumulada, que es esta que está acá arriba. Es esta que está acá, esta integral, ustedes la vieron en prueba de estadística. Pero además tiene una función, normal, que es esta acá abajo, la curvita, y la función de distribución, que es cuál es la probabilidad de que un valor que esté acá, en estos valores, se obtenga en el proceso real. Y esa es la función de distribución. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando yo llego a la mitad de la curva, la función de distribución me va a dar una probabilidad del 50%, de 0,5. Cuando yo me voy avanzando sobre la curva, voy avanzando más sobre la curva, la probabilidad se asemeja a 1. La función de distribución de probabilidad va entre 0 y 1. Ahora, la curva hace esto. Bueno, ¿de qué depende la función normal, que es la de abajo, el z? Depende de t, bueno, 1 sobre la raíz cuadrada de 2 por pi
por e elevado a la t cuadrado sobre 2. ¿Qué quiere decir esto, básicamente? T es la variable que tiene que ver con mi tendencia central o media. ¿Está bien? Y pi va a estar en función de la variación de los datos o mi desvío estándar. Eso es lo que voy a usar. O sea, las dos variables con las que yo puedo entrar a definir una función normal es la media y el desvío estándar. La media en este caso, cuando yo voy a la función normal estandarizada, que es cuando el valor central es 0, el valor de la media es 0 y después me voy a menos x para allá y más x para allá, y siempre es, digamos, simétrica. Yo voy a poder observar los desvíos estándar como cuánto me voy a desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda partiendo de la media, y la media obviamente el valor central. Lo importante es que con esos dos valores yo defino la función. Es por eso que en el Excel yo lo que hice fue definir mi media calculando el promedio de los datos y definir mi desvío estándar calculando el desvío estándar de los datos. Con estas dos variables, básicamente, lo que hice fue ordenar los datos. En esta otra columna los ordené de menor a mayor, ¿está bien? Y calculé con la función distribución normal del Excel, ¿con qué datos tenés que entrar? Con el valor de X, la media y el desvío estándar. Y con esos datos fui calculando los valores en distribución normal de la tabla de datos original, pero ordenados. Los llevé hacia abajo por cada uno de esos valores y los grafiqué. Básicamente hice eso. Fíjense que los datos de la serie son estos que están acá, de E2 a E32, es esta columna de acá. Básicamente lo que hice fue graficar esos datos y me da esta curva, que fíjense, está en consonancia con el histograma. Tiene una formita parecida, ¿lo ven? Sí. Bueno, ahí es donde ven que atrás de un histograma, si yo demuestro que los datos son normales, tengo una curva normal. Y esta curva normal seguiría, yo acá no lo tengo, porque no tengo esos valores, pero es como que seguiría para allá, ¿no? Simplemente no tengo los datos. Y sería simétrica con lo que sigue para este lado. Y quedémonos hasta acá. Quedémonos hasta acá. Con respecto a lo que es la parte de la curva normal. Quiero ver si tienen alguna duda. Sí. Lo que noto es que el histograma me puede dar que se reparezca a una curva normal, pero si no hacemos un test de hipótesis, no lo podemos asegurar, aunque lo miremos. Ok. Este test de hipótesis que vos sí lo hiciste, pero que no es el alcance de esta materia, que lo veamos. ¿Es costoso de hacer? O sea, ¿te llevó mucho tiempo o es algo súper mecánico que cuando uno lo aprende es fácil de hacerlo? No, este es un test de hipótesis. Hay un montón de test de normalidad. Yo hice este, que es el más fácil para hacer con un Excel. Okay. O sea, partiendo de un histograma, lo que hice fue comparar el valor que me debería dar con el valor de probabilidad esperado con una distribución normal y lo resté a la frecuencia obtenida con un histograma, que es esto de acá, ¿no? Entonces, lo que hice fue restarlos en esto, resté los dos valores, analicé por cada clase la diferencia máxima y lo comparé con el método de Shapiro-Kolmogorov, que es buscar una tabla y comparar el dato. Hay un montón más. Este te da una sensibilidad, o sea, tiene un nivel de error, pero es un test. Existen otros software, como por ejemplo el Minitab, que te ayuda a elegir el test que vos quieras. Vamos a verlo un segundo. Minitab. Minitab es un software estadístico. Está muy bueno. Es pago, pero bueno, si alguno lo quiere, nada, se lo podemos facilitar. Se ve en control de calidad, no, en
en la materia electiva en calidad aplicada lo ven con mayor detalle. Y acá vos, por ejemplo, tenés una distribución de datos y elegís qué test aplicarle. El de Kolmogorov, el de Shapiro, el de, no sé, hay un montón de test MAT. Te explica en cada uno de los test qué pros y contras tiene cada uno. Y vos elegís el que vos quieras, digamos. Después, como, bueno, elegís el que más te sirva. Con elegir alguno está bien. No es difícil. La verdad que con este software te lo hace automático. Básicamente. Perfecto, gracias. Vamos a suponer acá, miren, fíjense, yo voy a poner estos datos de aquí. Espera, voy a copiar la primera. Y sobre esta columna, lo que voy a hacer es, a ver si me olvidé, si me acuerdo cómo era esto, estadística básica. Prueba de normalidad, acá está. Y voy a elegir, bueno, columna C1 y me dice, ¿cuál querés hacer? ¿El de Anderson Darling, el de Ryan Joyner o simular el de Shapiro Wilk o el de Kolmogorov Smirnov, que es el que hice yo? Voy a elegir este, supongamos. Y lo que te va a ofrecer acá es, esta gráfica la van a obtener un montón, que es un porcentaje, por así decirlo, de variabilidad que se construye a partir de la curva normal. Y la idea es que los datos de ustedes estén lo más cercano a esta línea recta que está por aquí. Eso es una forma gráfica de darte cuenta. Entonces encontrás como que los valores van más o menos bien. Estos dos son anómalos. Te tiran por debajo un poco. Pero no importa. Acá lo importante, te está dando el valor de KS. Acá lo calcula, no por tabla, lo calcula como 0.14. A mí me da 0.104. De todas monedas es menor a 0.15, así que de los dos lados lo aceptás. Pero además te da algo que se llama valor P o P-value, que es el nivel de significancia. Vos decís, si el P me da mayor a 0,05, que es lo que vos definiste como tasa de error, aceptás la hipótesis nula. En este caso, por defecto lo tomas 0,05 y te está dando 0,097, así que te está dando que son normales los datos. Pero lo hizo en 30 segundos el software, y cualquier otro te lo hace igual. Prueba de normalidad. No sé, vamos a hacer Anderson Darling. Y me da algo parecido. Con otro estadístico muestral. Ahora no es KS, ahora es AD. Me da otro estadístico porque el método es distinto. Pero el valor P igual me da mayor a 0,05. Entonces sigo concluyendo que los datos son normales con dos tests diferentes. Nosotros no vamos a hacer test de normalidad, le vamos a dar datos normales en todos los casos, pero sepan que fueron testeados. Pero ustedes deberían testearlos si van a inferir conclusiones de normalidad sobre algunos datos. ¿Está bien? Sí, perfecto. Bueno, escucho preguntas, si tienen. Igual, todo esto estadístico es la primera vez que nos metemos, la primera clase. Las clases que vienen se van a volver mucho más puntuales con esto. Vamos a hacer foco acá. No se asusten, no es nada raro. Después van a ver que es bastante mecánico, son bastante mecánicos los ejercicios. Lo importante es tener en cuenta los conceptos. En algún momento le vamos a preguntar qué condiciones se tiene que dar para que un proceso esté controlado. Y ahí me van a tener que decir que sea estable, que esté bajo control estadístico y algo fundamental que ustedes no lo comprobaron, pero se lo dimos comprobados, es que los datos sean normales. Y a veces como le digo, bueno, acordate que los datos sean normales. ¿Cómo que son normales? Porque a veces no hacíamos esto de decirles, che, miren que los datos pueden ser normales o no, hay una forma de comprobarlo. Y bueno, como que salían como queriendo aplicar las herramientas en todas las condiciones, las herramientas que vamos a ver en las próximas clases, y hay condiciones específicas.
como hay condiciones específicas para hacer un diagrama de correlación. Si no tenés variables continuas, no podés. Acá pasa lo mismo. Esos conceptos los tienen que tener. Y ahora les voy dando lo que serían las consignas para el TP. Este es el TP número 2, herramientas de calidad. Bueno, objetivo, que el estudiante comprenda los conceptos y aplicación de las herramientas básicas de calidad. Vamos a desarrollar y representar gráficamente distintas herramientas. Tienen que presentar un Word de desarrollo más los Excels o lo que sea que usen para analizar los datos. Me quieren entregar un Python, me lo entregan, lo que sea que usen. Tienen que justificar lo que pongan en el Word, donde van a estar las conclusiones y los gráficos, pero además tienen que enviar la tabla de datos donde calcularon. Si lo calcularon a mano, me entregan las hojas soporte de los datos. No creo que lo calculen a mano. Me van a hacer una entrega por grupo. Yo ya cargué los grupos en el aula virtual, así que cuando busquen la tarea que se va a llamar TP2, cualquiera que entregue lo va a tomar como parte del grupo. Así que elijan uno para que entrega y sube la tarea. El vencimiento es de acá a 2 semanas. O sea, está venciendo el 29, ya que lo lanzamos hoy, y se entrega por el aula virtual. La versión por defecto lo tienen que nombrar así, supongamos, perdón, esto es TP2. TP2, grupo X, 1, 2, 3, 4, 5, revisión 0, la primera. Lo mismo con el Excel. Perfecto. Lo mismo con el Excel. Después lo que vamos a hacer es, yo les voy a dar feedback. Si cumple con lo mínimo, pero le falta alguna cosita, les corrijo y le digo, está aprobado, entrégueme esto y le pongo X nota, 7, 8, 9, 10. Puede ser de que no cumplan lo mínimo y ahí les digo, miren, no te puedo decir la nota, entregar con estas correcciones, y una vez que me entregan las correcciones, ahí le digo la nota, pero todavía ni siquiera podría aseverar que esté aprobado el TP. O podría ser de que entreguen perfectos con cosas que no valen la pena ni corregir y listo, le va a quedar un 9 o un 10 en ese caso. Pero usualmente suelen haber 2 entregas, al menos. O sea, una entrega y una segunda. Suele haber, porque no le dan de una en la tecla. No digo porque esté mal, a veces yo fallo o fallamos en la cátedra en explicar lo que queremos. Por eso que estamos en este espacio. Entonces, bueno, debo adjuntar el Excel, debo adjuntar el Word. Antes les dábamos casos, les decíamos, toma estos datos ficticios, saca conclusiones, hace un histograma, hace un análisis de correlación, hace un diagrama de espina de pescado. Eso era el TP, le dábamos un caso por tema a cada grupo, resuelvan. Eran casos irreales y medio que le decíamos cómo resolverlo. Subo un poco la vara con ustedes, porque me parece que son un gran equipo, participan un montón y que tienen la capacidad, además van a ser ingenieros industriales, así que lo quiero hacer distinto, no les quiero dar las cosas tan servidas. Les quiero dar un dataset o un conjunto de datos reales que están en la nube, o sea, que están en internet, son datos que alguien los subió porque los midieron, y quiero que ustedes, en principio, hagan una descripción cualitativa, punto 1, del proceso que está representando ese conjunto de datos, de lo que ustedes se imaginan cómo funciona el proceso, en qué momento se obtienen los datos. Bueno, analizando los datos van a ver, se llama análisis exploratorio eso, van a ver los datos y van a decir, bueno, esto se mide una vez por día porque la variación mínima que tenemos es por día. Entonces, menos de una vez por día no se mide porque no hay dos datos en el mismo día, representa tal proceso, en tal alcance geográfico, o sea, describir un poco lo que están viendo. Después describir las columnas o los campos que tienen. Esto es algo nuevo, está orientado a lo que hablamos de que queremos llevar la materia a las cosas que se están usando hoy. Como vamos a usar herramientas informáticas, quiero que me digas, bueno, este campo es una variable continua, una variable categórica. Si es una variable categórica, tiene estas posibilidades, o sea, un campo tipo lista categórica con estas 4 opciones. Si es un tipo continuo, ¿qué es? Un número entero, un decimal, o llevándolo un poquito más hacia el lado del sistema, si es un integer o un decimal, o un long, también le dicen.
es una cadena de valores, un string. Tiene alguna validación, como por ejemplo, bueno, es un string, pero siempre comienza con las letras, no sé, ABC, ABC, XXX, ABC, ZZZ. O sea, describir un poco los campos, familiarizarse con los datos que tienen, es el punto 1. Después, debatir en equipo cuáles son las posibles conclusiones o hipótesis nulas que quieren poner en juego. Les va a servir la clase que viene también. Deben ser al menos 4. O sea, ustedes van a tener datos. Es decir, bueno, ¿qué puedo hacer con estos datos? Bueno, podría concluir sobre esto, esto, esto y esto. Tengo que ponerlo en juego, tengo que analizarlo, aplicar las herramientas, pero a priori yo supongo que podría concluir sobre estas 4 cosas. Al menos tienen que definir 4. Y después tienen que utilizar herramientas de calidad para identificar las causas, modos, tendencias, realizar la analítica de las mismas y sacar conclusiones utilizando al menos un histograma, un diagrama de Pareto, un diagrama de correlación, un diagrama de... Perdón, esto no es diagrama de correlación, esto es diagrama de dispersión, con su análisis de correlación, obteniendo los valores de R, R cuadrado y la recta de regresión lineal, a menos esos 3. Después, si quieren aplicar más, bienvenido sea, a mí me encanta. Van a describir las conclusiones de la utilización de cada herramienta y después van a tomar una conclusión sola y van a hacer un brainstorming para analizar las posibles causas de esa conclusión. Y esas posibles causas las van a dejar en un análisis de diagrama de pescado, de espina de pescado, Ishikawa, y van a decir, bueno, dejo estas 20 causas acá y seleccionamos estas 2 principales. Y ahí cierra el TP. ¿Cuáles son esos temas que yo les quiero ofrecer? Son estos de aquí. Ahora los voy a subir al Drive para que lo vayan eligiendo. Y quiero que por grupo vayan eligiendo estos temas. ¿Se ven? Sí, se se ve. están viendo. Tenemos casos de COVID-19, vacunación de COVID-19, intervenciones de seguridad vial, recorridos de bicicleta, lo que son las bicicletas de la ciudad realizados en 2020, la nómina de funcionarios públicos y sus salarios, ese debe estar interesantísimo, estadísticas del crimen, estadísticas de los shows de Netflix, estadísticas sobre un reporte del nivel de felicidad en el mundo, medios son medios Clarín, La Nación, bueno, C5N, de Argentina que tuvieron presencia en Facebook en el año 2018, y después un perfil de cliente que compra vinos, o sea, que subió una empresa que vende vinos y subió los datos de sus clientes, obviamente no hay datos personales, y bueno, y con eso tenemos los datos. ¿Qué les dejo? Ustedes van a elegir y después lo que van a hacer es descargar el dataset y trabajar sobre ese dataset. Hay datos abiertos, hay distintas páginas donde se consiguen dataset. Estos son internacionales y estos son nacionales. Nada, simplemente van a encontrar quizás alguna columnita en inglés, no más que eso. Les quiero dar un ejemplo. Fíjense en el primero, que es el de casos de COVID-19. Acá tenemos, fíjense la descripción del dataset. Las columnas son números de casos, donde te dice el ID del caso diferenciado del presente en CISA, la fecha de apertura, la fecha de toma de muestras, la fecha de clasificación, la provincia, el barrio, el género, edad, clasificación, fecha de fallecimiento, fallecido, fecha de alta, tipo de contagio. Bueno, se pueden descargar el dataset, se lo van a descargar en un archivo separado por comas, un CSV, lo van a tener que ordenar en columnas y ahí empezar a trabajar. Entonces, cuando yo le digo qué tipo de conclusiones podrían sacar, bueno, podrían decir, queremos analizar la tendencia de que, no sé, existe una mayor cantidad de casos cuando la edad, una mayor cantidad de fallecidos cuando la edad crece crece. O sea, voy a seguramente encontrar más fallecidos a una edad avanzada que menor. Eso podría ser una hipótesis a comprobar.
podría analizar la distribución de casos por provincia o por provincia y género. Podría analizar, acá vamos a ver, contacto estrecho, contacto no conviviente. Podría analizar el tipo de contagio y la provincia, supongamos, y ver qué provincia tiene mayor cantidad de algún determinado tipo de contagio. Entonces, probablemente los contactos, lo que se llaman importados, estén probablemente en Buenos Aires, ¿no? Podría ser una hipótesis nula, porque hay mucha más gente que vuelve de otros países a Buenos Aires primero que a una provincia directo. Supongo yo, habría que verlo. Podría ser otra conclusión. Y así tienen que poner 4 cosas que podrían llegar a comprobar. Y después comprobarlas utilizando herramientas. Entonces, ahí se van a tener que fijar ustedes mismos cómo van a utilizar los datos. Supongamos, imagínense que estas son las columnas y yo quiero hacer un análisis de correlación. ¿Con qué datos puedo hacer una correlación? ¿Lo estás preguntando a nosotros? Claro, le estoy preguntando. Edad, si Edad falleció o no. Edad y cantidad de fallecidos. Son 2 datos continuos variables. Podría hacer una correlación y ver si hay una relación lineal entre la edad y la cantidad de fallecidos. A ver qué más tenemos. Número de casos podría llegar a andar. Nada más. Nada más. Podría ser el avance, podría ser la fecha también. Día 1, 2, 3, 4, 5, 6. No la fecha exacta, sino el día correlativo. Desde el día 1 de que se empieza a medir hasta el último día que se empieza a medir, ver si con el avanzar de los días avanza en la cantidad de casos de forma lineal, ¿no? Podría tener esa correlación, podría analizar la correlación lineal de esos. Pero ustedes tienen que sacar esa conclusión. ¿Por qué? Porque tienen que ser 2 variables continuas. Entonces ustedes tienen que analizar los tipos de datos, ver si son continuos. De acá, de estos 2 datos, podrían hacer 2 correlaciones. Una entre cantidad de casos sobre fecha, o sea, las 2 variables serían día, correlación de días, 1, 2, 3, 4, 5, y la cantidad de casos. O podría ser edad y fallecidos. Podría ser otras 2 variables. Pero eso lo tienen que decidir ustedes. Eso es lo que voy con el concepto. Y darme conclusiones copadas, conclusiones ricas, ¿no? O sea, hacer eso, hacer análisis de correlación y decir, bueno, existe correlación, no existe correlación. No existe correlación, pero hay una tendencia. O sea, hay una tendencia a que cuando aumenta la edad, aumenta la cantidad de fallecidos. Si bien no es lineal, hay una tendencia. En el caso de las fechas, como entendemos que al principio de la pandemia la cantidad de casos crecía exponencialmente, no linealmente, probablemente a medida que avancen los días haya más casos, pero no les dé una correlación lineal. El coeficiente de correlación de poco, de 0,2, 0,1, pero no porque no haya una relación directa de que al aumentar los días aumenten la cantidad de casos, sino que es porque no es lineal, sino que es exponencial, es otro modelo matemático. Pero bueno, podrían sacar esas conclusiones ustedes. Es lo que espero, que me muestren ahí los gráficos, me muestren los valores y que me saquen conclusiones. Después me anoten las 4 conclusiones, seleccionen una y esa conclusión van a decir, bueno, ¿cuáles son las causas? Supongamos, vamos a la conclusión de que van a analizar con un diagrama de Pareto la cantidad de contagios de tipo importado por provincia. Y me van a poner el Pareto con digamos, las provincias van a ser las variables categóricas, me lo van a ordenar y me van a decir, bueno, las primeras 3 provincias con la mayor cantidad de datos de contagios importados son Buenos Aires, Mendoza y Córdoba. Y bueno, ahí les voy a pedir agarrar esa conclusión, que hagan un brainstorming y digan, bueno, ¿por qué? ¿Por qué Buenos Aires, Mendoza y Córdoba?
porque son las poblaciones con mayor densidad poblacional, o sea, al tener más población tiene más probabilidades de que eso ocurra, porque son las poblaciones que tienen la mayor cantidad de aeropuertos internacionales, entonces para que haya un contagio importado, y lo más probable es que llegó por el aeropuerto, si no, no sé, vino en auto por la frontera, pero bueno, podría ser porque están cercanos a las fronteras. Entonces ahí me van a poner esas causas, me las van a dejar en un diagrama de espina de pescado y me van a decir la principal. La principal es porque tienen la mayor cantidad de aeropuertos internacionales. Por eso es que obtienen la conclusión de que son las 3 principales provincias con mayor cantidad de casos importados. ¿Se entiende un poco cuál es la dinámica? Sí. Todos estos datasets son súper ricos. Vamos a suponer, no sé, intervenciones de seguridad vial. Que también es súper mega rico. Tienen todos datos muy copados. Este es de autopistas AUSA, no me acuerdo cuál era AUSA. Con respecto a esto que nos estás presentando como TP, me parece súper interesante y súper ambicioso, lo cual un poco me preocupa. Te quiero preguntar de vuelta, ya sé que lo dijiste, pero ¿cuándo sería la fecha de vencimiento? Porque no lo pude registrar. Yo se la voy a dejar anotadas en la tarea que voy a dejar en el campus virtual a partir de ahora. O sea, una vez que lo hablamos, se los dejo lanzado ahí. La idea inicial son 2 semanas y sería en principio el 20. Y entonces, antes de que me des la fecha, tengo que hacerte una consulta que el martes que viene son fechas de finales y nunca me tocó cursar a la mañana en una fecha de final. La semana que viene, ¿tenemos clase o no tenemos clase? La semana que viene son fechas de finales, pero la semana que viene, ¿cómo hay fecha de finales? Ah, porque son las que se retrasaron de mayo, ¿no? Claro. Claro. Y no me acuerdo si en mayo eran con suspensión de clases o sin suspensión de Según clases. No, o sea, ponés el signo peso si no querés, ponés el signo peso. Suelen ser con suspensión de clases según el cronograma, pero como siempre curso a la noche, no sabía si a la mañana también la suspenden las clases. Sí, ¿Cuándo sí, son? sí. Si es con suspensión de clases, no va a haber clases. La verdad que no estoy seguro, lo tengo que chequear, pero independientemente de que sea a la mañana, si es con suspensión de clases es para que ustedes tengan el tiempo de estudio. Ok. En ese caso, Me meto 2 segundos nada más. Estoy chequeando ahora, pero me parece que sí que es con suspensión. Ok. En ese caso, si tienen las fechas, no lo pateamos una semana más el TP. Para eso. Más que nada porque también nos dijiste que la clase que viene vamos a tener información útil para lo que es el TP. Y la clase que viene es la fecha de entrega, así es en 2 semanas. Sí, me parece súper razonable. Está bueno lo que me dicen. Lo dejamos entonces para 6 de julio. ¿Está bien? 3 semanas de acá. Perfecto. 3 semanas, 6 de julio. ¿Estamos bien ahí? Fíjense, por ejemplo, ahí abrí el de intervenciones de seguridad vial, les dice la fecha, el periodo, la autopista, pueden ver si hay alguna autopista que es más frecuente a tener accidentes que otras, las condiciones meteorológicas, pueden ver las principales causas y hacer un pareto de eso, pueden hacer un diagrama de dispersión o correlación entre lesionados y fallecidos, a ver si hay una relación lineal entre lesionados y fallecidos. Pueden ver si alguna de las causas más, si hay una tendencia hacia el tipo de vehículo, como si fuera de moto, liviano, bus o camión. O sea, ustedes ven los datos y tienen que ver qué cosas pueden concluir. ¿Se entiende? Esa es la idea. Tienen que tomar este rol de entender los datos, de hacerse cargo de sacar las conclusiones y creo que es importante para que ustedes se puedan desempeñar y que antes nosotros decíamos, tomá estos datos, hacemos un histograma. Y bueno, pero para seleccionar los datos hay todo un proceso y de hecho es lo más importante eso, hoy por hoy. Por eso es que queremos darle esta vuelta de rosca. Así que bueno, me quedo a disposición de ustedes, dejo de compartir ahora.
Sí, acabo de confirmar, perdón, 22 y 23 son fechas de finales, así que sí, no va a haber clase. No, o sea, si bien los finales son generalmente en el turno tarde-noche, o sea, a partir de las 18 horas, no vamos a tomar, no, es al Pepe de dar clase, ya que la mayoría van a estar rindiendo finales o van a estar con otras cuestiones, y además creo que no vamos a dar, directamente en realidad va a estar definido que también el turno mañana no va a dar clase. Así que 22, que es lo que nos compete a nosotros, y 23 también ustedes no deberían tener clase. Ah, genial, profe, gracias por la info. Perdón, Alex, que me metí, pero justo chequeé eso. No, no hay problema, por favor. Profe, disculpa, entonces, ese Excel con la información de los temas ya está subido al aula para que podamos verlo bien y eso. No, ahora les voy a... los voy a poner en un drive y voy a poner el link ahí. Lo que les pido es si me van poniendo el número de grupo en el Excel y listo. Y después Dale. las consignas son las mismas para todos. Pero ahora voy a dejar en el campus virtual el link de las consignas, el link del... Perdón, el link del Excel, que no lo tengo a mano. No, todavía no lo convertí en un Sheets, lo tengo en XLS. Dale, Así que gracias. lo voy a hacer ahora en un ratito. Y está en la carátula también. El modelo de carátula del aula virtual ya la subí, porque lo tienen que anteponer al TP. Alex, te hago una pregunta. Sí, sí, decime. ¿Es un tema por grupo o puede haber varios grupos en un solo tema? Preferiría que sea un tema por grupo porque no me gustaría tener que discernir si llegan a una misma conclusión, si por casualidad llegaron a la misma conclusión o por si se lo copiaron, digamos. Pero bueno, eventualmente que haya dos grupos con un tema no habría problema. Más de 2 grupos no me parece. De última, propongan otra temática ustedes y nos fijamos a ver si hay datos disponibles sobre esta temática. Lo lindo de esto es que son datos subidos en alguna plataforma donde alguien los chequeó. No es que los inventamos. Digamos, son datos reales. Vale, buenísimo. Bueno, ¿alguna consulta más? Perfecto. Sí, dale, Paulina. Una pequeña sobre esto de los grupos. ¿Dónde estaba la planilla con los números de grupo? Porque con mi grupo no nos acordamos qué número éramos. No está subida, pero espérenme que les mando el link. Un segundito, Ahí lo mandé, Alex. Qué grande. Muchísimas gracias. Un espectáculo. La voy a subir también esta, me la voy a guardar ahora. La voy a subir para que la tengan de referencia. En realidad pongo el link en la que voy a subir ahora, pongo el link ese. Y listo. Perfecto. Bueno, les quería avisar, nada, mándenme por mail o en el foro del aula virtual si tienen dudas y usemos los espacios de la clase, o sea, más allá de las explicaciones, usemos el espacio final de las clases sincrónicas y trabajamos el TP, no hay problema. Y eventualmente yo el año pasado he llegado a hacer alguna que otra reunioncita con algún grupo en particular y darles alguna guía sobre algún TP. Estaría bueno que previo a la entrega, supongamos, no sé, de acá tienen 3 semanas, supongamos de acá a 2 semanas, me muestren algo sin entregarlo quizás, me dicen, che, mirá, tenemos esto, así les doy un feedback como para antes de la entrega, y bueno, la última semana, ya el día de la entrega, lo entregan con ese feedback, eso está bueno. Dale, genial, profe. Adiós. Bueno, un espectáculo. Chicos, perdonen la demora, se nos fue un poquito el horario, pero bueno, no va a ser seguido esto. Arrancamos un poquito más tarde también.
nada, gracias por el tiempo, los saludo y les deseo una gran semana. Muchas Dale, gracias. profe. Chao. Igualmente. Gracias. Igualmente. Besito. Gracias.